Estimados compañeros y profesor Daniel, bien, voy a disponerme a establecer una charla sobre el tema de los autores en la historia de la convergencia de medios, tomando como base principal los autores mencionados en la lectura del módulo 2. En primer lugar, pues tenemos que partir de Vannevar Bush, quien es considerado pues el padre del hipertexto, a partir de la propuesta que él hace en el artículo que publica titulado Tal como pensamos, la traducción al español, en la que él propone que es posible construir una máquina que tenga la capacidad de enlazar una información con otra de la misma manera como él piensa que funciona la mente humana, es decir, de manera asociativa. Tenemos después a Ted Nelson, el considerado también el autor del término hipertexto y el término de hipermedia, en el que propone que es posible también una tecnología a través de la cual enlazar unos textos con otros a través de hipervínculos o hiperenlaces. Posteriormente, tenemos que mencionar también a Alvin Toffler. Alvin Toffler es un escatólogo famoso que ha tenido pues muchas publicaciones acerca de lo que es el desarrollo de la sociedad y la perspectiva hacia la cual tienden las sociedades en muchos ámbitos, y entre esos el ámbito tecnológico y también el ámbito comunicativo. En esa combinación de lo que es el ámbito comunicativo y el ámbito tecnológico, Alvin Toffler menciona o introduce el término de prosumidor, indicando que los consumidores se vuelven en un nuevo modelo de comunicación en el futuro prosumidores, es decir, productores también de contenidos y productores de información. Continuamos con Tim Berners-Lee, considerado también uno de los pioneros del Internet, el padre también del Internet. Entre los muchos aportes de Tim Berners-Lee está también una propuesta de lo que sería la evolución del Internet. Siendo uno de los autores, pudo visualizar cómo iba a evolucionar el Internet. Y después de lo que fue la web 1.0, bueno, y de poder atestiguar la propuesta de lo que fue la web 2.0 a partir de Tim O'Reilly, Tim Berners-Lee dice que la siguiente generación de la web es la web semántica, que es una de las características de lo que también nosotros hemos denominado o hemos leído algunos teóricos llamar la web 3.0. Después de Tim Berners-Lee, pues tenemos que mencionar en 1994 propone este señor Tim O'Reilly el concepto de web 2.0. En una lluvia de ideas en su empresa y también con la ayuda de sus colaboradores, ellos encuentran que hay unos cambios sustanciales entre lo que han propuesto las denominadas empresas.com y lo que actualmente y lo que en ese momento, en 1994, estaba sucediendo, una gran revolución en el Internet. Y se toman en la tarea de hacer un comparativo y de establecer las diferencias, entre las cuales la gran diferencia es la participación del usuario como productor de contenido. También el surgimiento de las redes sociales y otros fenómenos que surgen a partir del hecho de que ahora ya no es tan pasivo el usuario, sino que es un protagonista en la web. Tenemos también más adelante la propuesta de Mario Kaplun de 1998, un filósofo. Su aporte tiene más que ver con cómo se conceptualiza el conocimiento en el entorno del ciberespacio. Y lo que él indica es que los usuarios ya no son solamente personas que acceden a la información,
sino que tienen que recuperar el sentido clásico del diálogo, y es hacia donde tiene que tender el nuevo fenómeno de la educación. El siguiente autor, 1998-1999, es el señor Manuel Caster. Y bueno, este es un autor, habla sobre la sociedad digital y hace una clasificación también como a raíz de todo lo que se ha venido hablando de la web 2.0, pues entre usuarios que son interactuantes e interactuados. Los interactuantes pues son los equivalentes a los prosumidores de Toffler, los protagonistas en la red, y los interactuados pues son los que son observadores pasivos en el mundo del Internet. Después tenemos una autora, Janet Murray, quien nos propone unas características del entorno digital que lo hacen único. Ella dice que son estas dos características: la secuencialidad y la participación. Observemos que vuelven a haber descripciones de lo que es la web 2.0. Y un aporte importante de ella, y que creo que es así, tal cual como ella lo dice, es que el fenómeno comunicativo en el ciberespacio es un fenómeno que está en etapa de experimentación. Es decir, que lo que vamos a ver a nivel de comunicación en el futuro va a ser una nueva conceptualización, una redefinición de lo que es la comunicación. Estamos a puertas de encontrar inclusive nuevos fenómenos, como por ejemplo ya vimos el fenómeno, o estamos siendo testigos de los fenómenos de las redes sociales y todo lo que ello conlleva a nivel de la sociedad, de la política. El concepto, por ejemplo, de la sociedad civil con las redes sociales es un concepto completamente diferente a lo que antes a nivel de política fue la sociedad civil. Hay un autor que sigue y que es muy importante porque, digamos, en el texto se detiene a mencionar unas características muy importantes de lo que son los lenguajes multimediales y lo que son los lenguajes digitales. Es Lev Manovic. ¿Qué nos dice este autor? En primer lugar, que el lenguaje digital funciona a través de 5 principios. El primero, denominado la representación numérica, es lo que hay por detrás del lenguaje que se ve a simple vista, y es todo el mundo digital binario. Entonces él afirma que pues por el hecho de ser un lenguaje que por detrás tiene una codificación numérica, pues es programable. Otra característica es la modularidad, es decir, la independencia que tiene cada elemento de ese lenguaje dentro del conjunto de medios que se pueden representar en un multimedia. Otra característica es la automatización, y esto hace referencia a que, siendo representación numérica, siendo modular, el lenguaje es un lenguaje actualizable, es decir, que es fácilmente cambiable una porción de toda una página, por ejemplo, para actualizarla rápidamente. Otra característica es la variabilidad, que hace referencia, sumando las anteriores, a que es posible versionar los lenguajes, los mensajes, diría más bien, los mensajes construidos en el mundo digital. Y el último es la transcodificación, que hace referencia a dos dimensiones que él menciona, que son la dimensión tecnológica y la dimensión cultural. Es decir, que él dice, un mensaje en la web, un mensaje en el ciberespacio, es un mensaje que tiene tanto la dimensión tecnológica, por lo que está construido con todas estas características mencionadas anteriormente, pero también la dimensión cultural, porque es el mensaje en sí mismo. La gran conclusión que él saca es que este cambio tecnológico que está habiendo, el fenómeno de transcodificación, es precisamente un cambio que va a haber en cómo concebir la comunicación a partir de toda la influencia que tiene el paradigma tecnológico sobre el cultural. Seguimos con Jakob Nielsen, quien propone una teoría que es la teoría del 90-9-1. Y pues también digamos que lo que yo veo ahí es que es también un colorario de lo que es la web 2.0. Jakob Nielsen propone en 2006, estamos hablando de hace casi 10 años, un panorama que seguramente a 2015 ya es diferente. Pero en su momento, en 2006, él propone que en este mundo de los prosumidores, el 90% son exploradores de la web, merodeadores en términos del propio Jakob Nielsen. El 9% aportan algo relativamente significativo al ciberespacio, y solamente el 1% realizan la mayor parte de los aportes.
Yo estoy seguro que esta distribución de 99.1 ha cambiado a 2015. Lo que hemos visto a través de las redes sociales y del crecimiento de este fenómeno de la web 2.0 es que la cantidad de protagonistas en la web es mucho mayor. Tenemos después a Francis Pisani y Dominique Piotet. Bueno, estos autores proponen el término de web actores. Es otra propuesta muy parecida a la de Toffler de los prosumidores, pero hay una gran diferencia, ¿no? En esta propuesta de ellos, y es que está mucho más enlazada con lo que actualmente se conoce como la convergencia de medios. La idea que ellos presentan es que los usuarios quieren tener realmente trascendencia y protagonismo en la web. Por eso entonces piensan que no solamente van a ser alguien que consume y produce información, sino que modifica la propia web. Tenemos otro autor que es el señor Joaquín Aguirre. Joaquín Aguirre habla sobre el lenguaje de los medios. Dice que el lenguaje de los medios es multimediático y favorecedor de sinergias y sincretismos semióticos. Es decir, es un concepto ya un poco más elaborado acerca de lo que se concibe como el lenguaje multimedia. Y está reforzando algunas de las propuestas, como por ejemplo la de Janet Murray, en la que se piensa que el fenómeno tecnológico está produciendo unas nuevas propuestas de lo que es el lenguaje y de lo que es la cultura. Tenemos una autora que es bastante mencionada en el texto y que ha hecho unos aportes bastante importantes en todo lo que es el análisis de la convergencia de medios, pues tiene su cátedra en la UNED con el mismo nombre, Convergencia de Medios, que es Sara Osuna. Sara Osuna nos habla, por ejemplo, de los peligros de la cultura del hipertexto. En un mundo donde la información es producida y consumida por el mismo usuario, empieza a relativizarse la objetividad y la veracidad de esa información. Entonces, un peligro que ella advierte es la desorientación que puede tener el usuario respecto de cuál es el siguiente paso a dar al explorar la información, y también algo que ella llama un desbordamiento del conocimiento o de la objetividad del conocimiento. Este desbordamiento es desbordamiento cognitivo. Bueno, hace también aportes sobre lo que es el concepto de multimedia como integración de medios y lenguajes, y advierte que es importante educar al emisor receptor, que es otra forma de llamar al prosumidor, que es un EMREC, emisor receptor. Es importante capacitarlo para que él pueda tener la capacidad de producir documentos con ese lenguaje multimedia, y además que lo haga con una formación educomunicativa, llamémoslo así, porque es alguien que debe hacerlo teniendo una conciencia crítica del uso de los medios digitales. Seguimos con Richard Stallman. Bueno, él es famoso porque es uno de los autores, de los pioneros de lo que es el software libre, y habla por supuesto de lo que hoy en día se llama la computación en la nube. Los peligros que esto tiene, pues son principalmente para él dos peligros importantes, que son la pérdida de control del usuario sobre su propia información y problemas de seguridad que puede tener en cuanto a que realmente sea algo privado para él. Finalmente quiero terminar con dos autores que no están mencionados en la lectura del módulo 2, que son Chris Hackenberg, un autor que habla sobre la convergencia de medios y transmedia, y lo mismo también el autor Lorenzo Vilches. Lorenzo Vilches nos habla también sobre la convergencia de medios y transmedia. ¿Por qué quiero cerrar con este concepto de convergencia de medios y transmedia? Creo que tienen una íntima relación. O sea, al hablar de la convergencia de medios, se está tendiendo las tendencias que hoy en día hay derivados de los conceptos de la web 2.0, ya no solamente es la participación, sino la experiencia. Y también algo que podríamos decir la ubicuidad de los mensajes y de los medios. Esto tiene mucho que ver con la aparición y la proliferación de los dispositivos móviles. Por ejemplo, Lorenzo Vilches hace todo un estudio de lo que ha sido el fenómeno de la crisis de la televisión como medio, y cómo empieza a surgir la TDT, la televisión digital, y cómo esto se va a unir con el Internet
y van a producir fenómenos como canales dedicados, información dedicada y especializada para los gustos de los usuarios, donde ya digamos ya no los medios y las grandes productoras de televisión no van a tener el control total como lo están teniendo todavía. Y este es el siguiente paso de lo que va a ser la convergencia de medios. La experiencia del usuario es aquello de lo que habla el concepto de transmedia. Es decir, se va a salir el tema de la navegación en Internet y se va a buscar llevar a diferentes medios, a los tradicionales, a los nuevos, el mensaje a través de distintas formas y matices, de tal manera que el usuario tenga una experiencia total. Y esto es lo que pues hoy en día se ha denominado el fenómeno de la transmedia. Entonces, transmedia y convergencia de medios van a también a converger en conceptos muy similares. Y es lo que vamos a estar viendo desde mi punto de vista en el futuro de la convergencia de medios. Sin dejar de lado todo lo que tiene que ver con algún tema que también trabajé en una tarea anterior, que es el Internet de todas las cosas, que es el Internet, los dispositivos diversos conectados a la Internet. Esto también va a tener que ver con el transmedia, porque estos dispositivos van a permitir al usuario tener experiencias diversas y esto va a llevar al concepto de convergencia de medios, a un concepto de ubicuidad, a un concepto de Internet conectado no solamente a dispositivos, sino a diferentes sistemas de información, inteligencia artificial y tecnologías que van a producir fenómenos que todavía no conocemos y que seguramente nos van a sorprender.